Hola queridos alumnos. Bueno, acá vamos a continuar explicando contenido de la unidad número 6. Este sería el tercer video teórico de dicha unidad. El primer video fue partida doble e introducción a la registración contable. El segundo video fue sobre ejemplos de asientos modelos de distintos hechos económicos. Y finalmente este es el tercer video teórico que vamos a hablar en esta oportunidad del sistema del devengado. Bueno, lo primero que vos tenés que tener en cuenta respecto del sistema del devengado es que es un principio contable, ¿sí? Es una regla, es un sistema contable adoptado por nuestras normas contables argentinas, ¿sí? Y este principio va a establecer una premisa que dice que todos los hechos económicos, todas las transacciones que ejecute o que enfrente una empresa en su vida cotidiana, se deben registrar en el momento en el que ocurren, independientemente de que el cobro o el pago se produzca en un momento posterior. Es decir, que si yo realizo una operación hoy, por más que la operación la tenga que cobrar dentro de 3 meses o la tenga que pagar dentro de 6 meses, la operación se registra hoy, ¿sí? Es decir, que si yo obtengo una ganancia o una pérdida, la tengo que registrar en el momento en el que se genera, independientemente del cobro o del pago. Si vos lo pensás, un poco el sistema del devengado ya lo has estado trabajando sin darte cuenta, porque nosotros en la primera parte de la unidad número 6, cuando vos ves registración contable de una compra, si la compra es en cuenta corriente, es fiada, es decir, vos la vas a pagar dentro de un plazo determinado, vos igual la compra la tenés que registrar en el momento en el que ocurre. Ahí registras la compra. Después, tiempo después, registrarás el pago. Lo mismo ocurriría con una venta. Es decir, que algo ya, o sea, estuviste aplicando el sistema del devengado, solamente que por ahí no lo vimos con ese nombre, ¿sí? Hoy lo vamos a ver y vamos a ver dos ejemplos donde se puede ver claramente cómo funciona. También creemos oportuno que sepas qué significa devengar. ¿Qué significa? ¿Qué es el concepto de devengar? Bueno, mira, devengar es la adquisición de un derecho o una obligación por el mero transcurso del tiempo. Bien, entonces, dicho esto, que es una introducción teórica, ¿sí? Vamos a ver dos ejemplos donde vamos a poder ver la aplicación del sistema del devengado para que vos lo puedas entender, ¿sí? Porque por ahí con el concepto teórico cuesta ver esta aplicación. Vamos a plantearlo con dos ejemplos donde el ejemplo me va a llevar a la registración contable en la que termino aplicando el sistema del devengado. Primer ejemplo. Vamos a hacer un ejemplo de alquileres. Vamos a ponerte en situación. La empresa es la dueña de un departamento, ¿sí? Ella es la dueña y ella lo alquila mensualmente por 100.000 pesos, ¿sí? El inquilino que está viviendo en ese departamento debe abonar el importe el día 10 del mes siguiente, es decir, se paga mes vencido. Si yo estoy viviendo el mes de noviembre, pago el 10 de diciembre. Si estoy viviendo durante el mes de febrero, pagaré el 10 de marzo. ¿Sí? Esto es una situación que te planteamos de ejemplo, de disparador. Entonces, vamos a suponer lo siguiente. Si hay un inquilino, ahora un ejemplo puntual, ¿no? Si hay un inquilino que estuvo durante todo el mes de enero, ese alquiler se lo tiene que pagar a la empresa el 10 de febrero. ¿Bien? Entonces, complementa la situación ahí que les planteé. ¿Qué hechos económicos están ocurriendo acá? Bueno, mira, lo que lo que podemos ir extrayendo de este enunciado, de esta situación, es que tenemos un inquilino que estuvo en un departamento alquilándolo desde el 1 de enero al 31 de enero. Obviamente que estamos tomando este ejemplo, ¿no? Desde el 1 de enero al 31 de enero. Esa sería como una primer situación a analizar o una primer situación que podemos extraer del enunciado.
Y después tenemos por otro lado que el 10 de febrero ese inquilino va a abonar en efectivo, vamos a suponer que es en efectivo, los 100.000 pesos de alquiler. Bien, entonces, dicho esto, la pregunta que nosotros nos vamos a hacer es la siguiente. ¿Qué registro? Y fundamentalmente, ¿cuándo lo registro? Registro el 10 de febrero, que es cuando la empresa termina cobrando ese alquiler en efectivo. Registro el 31 de enero, porque el 31 de enero fue cuando se cumplió el plazo de ese mes de alquiler. O registro en ambas fechas. Es decir, registro solo el 10 de febrero, solo el 31 de enero o en ambas fechas. Bueno, acá viene lo importante. Lo importante que vos tenés que tener en cuenta es que están ocurriendo dos hechos económicos. Por lo tanto, tenés que hacer registración contable en las dos fechas, en el 31 de enero y en el 10 de febrero. El 31 de enero, el 31 de enero está pasando algo. ¿Qué está pasando? Como se cumplió el mes completo del alquiler, la empresa en esa fecha, cuando cumple el contrato de alquiler, o sea, perdón, cuando se cumple el mes de alquiler, la empresa ya ganó el alquiler. Y vos me vas a decir, pero ¿cómo? Pero si lo cobra el 10 de febrero. Justamente el principio del devengado te dice lo siguiente, no tenés que esperar a cobrarlo o a pagar algo para reconocer esa ganancia o esa pérdida. Vos tenés que registrarlo en el momento en el que ocurre, en el momento en el que se cumple la condición. El 31 de enero, la persona estuvo todo ese mes digamos, en el departamento, entonces esa persona ya está obligada a pagarle el alquiler a la empresa. Para la empresa ya ganó su alquiler. Después lo va a cobrar, que eso es que todavía, ¿qué quiere decir? Que todavía no es exigible. Vos no podés ir el 31 de enero y golpearle la puerta a la persona y decirle pagame. Tiene que esperar hasta el 10 en este ejemplo. Pero el 31 de enero ya lo ganó. ¿Y qué se generó también aparte de esa ganancia como contrapartida, como la otra cara de la misma moneda? La empresa obtuvo un activo, obtiene un crédito contra el inquilino. Es decir, ya tiene la empresa el derecho a cobrar ese alquiler. Lo que pasa es que ese derecho todavía no es exigible, todavía yo no puedo ir ya a exigírselo, pero ya está en mi patrimonio. Entonces, el 31 de enero se obtiene la ganancia y también obtengo el derecho a cobrarlo. Es decir, tengo un crédito contra el inquilino. Todavía no es exigible, pero la ganancia ya se generó. Esto que yo les estoy explicando es lo que en contabilidad se llama devengado. El devengamiento del alquiler sería en este caso. ¿Y cómo sería el asiento? El asiento lo vas a hacer con fecha de fin de mes y se va a generar en el debe una cuenta patrimonial del activo del rubro otros créditos. Alquileres a cobrar están haciendo, en ese momento están haciendo tu crédito contra el inquilino. ¿Y qué también obtengo en ese momento? Obtengo como contrapartida un resultado positivo, un alquileres ganados por 100.000 pesos. Fíjense que las dos cuentas usan la palabra alquiler, pero una es a cobrar, que sería la de activo, y la otra es alquileres ganados, que es resultado positivo. Es decir, apliqué el sistema del devengado. No espero a cobrarlo para reconocer la ganancia, porque muchos caen en la confusión de que el 10 de febrero es cuando realmente gano, y no es así. El 10 de febrero eventualmente lo cobraré, que es un tema más que nada financiero, pero desde el punto de vista contable, cuando se cumple la condición de que llegamos al 31 de enero, se completó el mes, la empresa ya ganó. Es decir, que desde el 1 al 31 de enero, todos los días se fue devengando alquiler. El primero se devengó un día, el segundo se devengó otro día. Y así, todos los días, la empresa fue devengando un alquiler a su favor, hasta llegar al 31 de enero, que es cuando se hace el asiento, porque no es que hacemos un asiento todos los días, lo hacemos directamente al final del mes,
hacemos el asiento del devengamiento completo del mes, que es cuando ya se genera totalmente la ganancia. Bien, y ahora lo que te debería surgir, la duda que te debería surgir es, bueno, ¿y ahora qué pasa el 10 de febrero cuando efectivamente el inquilino me pague? Bueno, vos vas a registrar lo siguiente. Ese día vas a cobrar el alquiler, pero vas a cobrar un alquiler que ya ganaste antes. O sea que acá ya no tenés que volver a generar ganancia, porque la ganancia ya se generó acá. Entonces, simplemente lo que vas a tener acá es el cobro de un crédito. Entonces, de un crédito que se había generado antes. Entonces, en el debe, vas a darle de alta, vas a darle aumento a la forma de cobro que estás teniendo. Y en el haber, le vas a dar de baja a la cuenta de créditos. Fíjense que ingresa caja, porque el ejemplo me decía que lo cobraba en efectivo, 100.000 pesos, el 10 de febrero, y yo acá le doy de baja alquileres a cobrar. Es decir, el alquileres a cobrar que di nacimiento en el devengamiento, ¿sí? Ese crédito que se generó a mi favor en el devengamiento, se cancela, disminuye, se elimina el día que efectivamente cobro el alquiler. Es decir, que alquileres cobrados termina saldada. Nace en el debe por 100.000, muere en el haber o se cancela en el haber por 100.000. Bien, entonces, a fin de mes tengo el devengamiento, ¿sí? Genero en este ejemplo el crédito a cobrar en el debe y genero la ganancia. Todavía no cobré, pero ya tengo la ganancia. El crédito lo tengo, no es exigible todavía, no lo puedo ir a pedir que me lo paguen ya, pero ya lo tengo. Y después, cuando ocurra el cobro, ¿qué es lo que vas a hacer? Vas a darle ingreso a lo que estás cobrando y le das de baja el crédito porque ya no tenés más el crédito. ¿Bien? Este entonces sería un primer ejemplo de la aplicación del sistema del devengado. Este asiento, que es el que están viendo ustedes acá, es el que se conoce con el nombre del devengamiento. O sea, es el devengamiento del alquiler. Este que está abajo es simplemente el cobro. Solamente que se explican los dos porque están relacionados, obviamente, ¿sí? Bueno, veamos el segundo ejemplo para ver si podemos ayudarte a terminar de entender el tema. Ahora lo veamos desde otro lugar. Acá recién la empresa era cobradora de un alquiler. Ahora veamos el ejemplo donde la empresa paga algo, paga sueldos. Entonces vamos a tener la siguiente situación. La empresa abona los sueldos al personal mensualmente por 250.000 pesos. Dicha empresa paga los sueldos el día 5 del mes siguiente. ¿Sí? O sea, algo que coincide con la realidad. Así se manejan las empresas cuando tienen empleados en relación de dependencia. Entonces, por ejemplo, el mes de sueldo de noviembre lo va a pagar la empresa el 5 de diciembre. ¿Sí? Bueno, dicho esto, ¿qué hechos económicos tenemos? Tenemos los siguientes hechos económicos. Tenemos que los empleados, vamos a suponer que los empleados trabajaron desde el 1 de noviembre al 30 de noviembre del 2022. ¿Sí? Y que el 5 de diciembre del 22 se abonaron los sueldos por 250.000 pesos. Bien, esos son los hechos económicos que disparan esta situación. Bueno, de nuevo, la pregunta que tenés que hacerte es, ¿qué registro? ¿Cuándo lo registro? Registro el 5 de diciembre, que es cuando estoy pagando los sueldos. Registro el 30 de noviembre, que es cuando se cumple el mes en el que ese empleado estuvo trabajando, o registro en las dos fechas. Como en el caso de recién, la respuesta viene dada con que se registra en las dos fechas, porque estamos frente a dos hechos económicos diferentes. Por un lado el devengamiento y por otro lado el pago. Entonces, ¿qué pasa el 30 de noviembre? El 30 de noviembre, como la empresa paga sueldos, para la empresa, para cualquier empresa, los sueldos pagados son un gasto, son un resultado negativo. Entonces, el 30 de noviembre, la empresa ya generó su gasto, generó el resultado negativo, por más que todavía no los haya pagado, porque el devengado me decía, generalo, registralo en el momento que ocurra.
independientemente que lo pague o lo cobre después. El 30 de noviembre, la empresa ya está obligada a pagarle los sueldos a los empleados. Entonces, se genera gasto, pérdida en el debe, porque es un resultado negativo, y en el haber, ¿qué se genera? ¿Qué está adquiriendo la empresa como contrapartida a dicha pérdida? Está adquiriendo un pasivo contra el empleado. Tengo una deuda contra el empleado, que todavía no es exigible, se la tengo que pagar el 5, pero ya tengo la deuda contra el empleado, ¿sí? Entonces, el asiento va a ser en el debe, para reflejar el gasto de sueldos, vamos a usar una cuenta que se conoce con el nombre de sueldos y jornales, resultado negativo. Las de resultado negativo se debitaban por los 250.000 pesos. Y en el haber vas a reconocer una cuenta de pasivo que se llama sueldos y jornales a pagar. Cuenta patrimonial del pasivo del rubro deudas laborales por los 250.000 pesos. Este asiento lo haces el 30 de noviembre y acá estás registrando el devengado, el devengamiento de los sueldos. La empresa obtuvo la pérdida y ya tiene el pasivo con el empleado. Es decir, todos los días, desde el 1 de noviembre al 30 de noviembre, se fue devengando sueldo a favor del empleado, ¿sí? Es decir, a medida que el empleado fue trabajando todos los días, la empresa digamos, día por día, la empresa va estando obligada a tener que pagar ese sueldo. Velo al revés. Si vos entras a trabajar en un lugar y llevas 15 días trabajando, por más que vos sepas que tenés que cobrarlo después a ese sueldo, vos en tu cabeza ya sabes que ya ganaste 15 días. Decís, che, ya tengo 15 días adentro. Bueno, eso que por ahí uno piensa, eso es el devengado. A medida que va pasando el tiempo, voy ganando o perdiendo algo dependiendo de la situación en la que esté, ¿sí? Hasta que termina el plazo, en este caso de un mes, se termina el plazo y se termina de devengar el sueldo completo en este ejemplo y en el anterior era el alquiler completo. Ojo con las cuentas porque las cuentas se llaman prácticamente igual, solamente tiene la diferencia esta que tiene el aditamiento a pagar. Entonces, muy importante que no las confundas. La de resultado negativo es sueldos y jornales a secas. La de pasivo es sueldos y jornales a pagar. Y finalmente, el 5 de diciembre es cuando se efectúa el pago de los sueldos. Es decir, en ese momento se procede a pagar la deuda que se había generado antes. O sea, yo acá le voy a dar de baja al pasivo que yo había adquirido acá. Este sueldos y jornales que se generó en el haber, lo voy a cancelar en el debe. Y lo voy a cancelar eh, colocando en el haber la cuenta que refleje cómo estoy pagando. ¿Sí? Entonces, los sueldos en este ejemplo se pagan el 5 de diciembre, por lo tanto tenemos ahí el 5 de diciembre la fecha del asiento. Le doy de baja sueldos y jornales a pagar por 250, es decir, este mismo sueldos y jornales se da de baja, porque el 30 adquiriste el pasivo y el 5 lo estás pagando, entonces ya no tengo más pasivo hasta el próximo mes. Por eso es que se termina cancelando. Y en el haber le damos de baja caja porque el ejemplo suponía que estabas pagando en efectivo. ¿Bien? Bueno, entonces, este sería el asiento del devengamiento y este simplemente es el asiento de un pago de sueldos, ¿sí? Primero el devengamiento a fin de mes y luego el pago el mes siguiente. Bien, bueno, chicos, este sería entonces la explicación del sistema del devengado. Espero que te haya servido el video. Así que te mando un fuerte abrazo y nos vemos próximamente. Chau, chau.